Saludos amigos de Geopolítica Actual. Continuamos en la fase de la perplejidad, del miedo, porque ya empieza a respirarse el miedo, y también de la incapacidad para plantearse siquiera qué hacer, sin más. Estamos viendo cómo la visita de Putin a China está despertando todo tipo de temores y todo ello dentro de un contexto en el cual el mundo que se había conocido en las últimas décadas, ese mundo que iba a ser eterno, que representaba el ápice de la civilización, el ápice de la humanidad, la grandeza más grande que jamás se haya visto, se ha ido por el sumidero, tan rápido que de hecho, de ahí la perplejidad, de ahí la confusión, de ahí el miedo, ni siquiera ha habido tiempo de asimilarlo. Entonces, empezamos con lo que nos ha regalado Larry Johnson como reflexión hoy. Larry Johnson nos ha hablado del esperpéntico discurso de Mike Pompeo, el que fue director de la CIA en su día, y que ha hecho referencia a una rancia cantinela estadounidense que se supone que lo va a arreglar todo, se supone que va a traer esa grandeza, ese MAGA, ese Make America Great Again y todas esas bobadas tan típicamente estadounidenses y tan decadentes. La presentación de Pompeo fue significativa. Aquí lo leen. El señor Pompeo, un hombre que ama al Señor con todo su corazón. ¿Y quién es este hombre que ama al Señor con todo su corazón? Es este señor que, insistimos, fue director de la CIA y que dijo públicamente que en la CIA mentimos, engañamos, robamos. Eso es lo que hacemos, dijo el señor Mike Pompeo en relación a su paso por la máxima jefatura de la Agencia Central de Inteligencia. ¿Qué tiene esto que ver con la situación actual del mundo? Bueno, en realidad tiene absolutamente todo que ver. Otra cosa es que se esté consiguiendo explicar adecuadamente. Tenemos la tendencia a verlo todo desde una perspectiva económica, especialmente económica, y solo después política, pero ya. Es decir, la manera de explicar el mundo, la manera de explicar cómo están las cosas en el mundo, es antes que nada económica y si acaso después política. Hemos visto como muchos que se dedican a la economía han ido mutando de forma bien significativa en geopolíticos. Pero lo mismo que estaban perplejos en la economía, están ahora perplejos en la geopolítica. ¿Por qué ocurre esto? Vamos a analizarlo y para ello vamos a hacer un giro aparentemente disparatado. Vamos a irnos a una cuestión religiosa. La religión. ¿Qué estaba diciendo este señor que presentaba a Mike Pompeo en la Universidad de la Libertad? Estaba diciendo que Pompeo era un hombre de Dios, un hombre que estaba con el Señor. Aquí tenemos una curiosidad de los últimos días en España. Se le ha dado muchísimo bombo a esta cuestión. Unas monjitas clarisas, se han rebelado contra la Iglesia Católica, actualmente capitaneada por el señor Francisco. Como leen en el titular, no se las está tratando muy bien. Y además es bien curioso porque en este caso destacamos el diario ABC, que es de derechas, pero en los diarios de izquierdas se está repitiendo la misma cosa. Y en los diarios que dicen no ser ni de izquierdas ni de derechas se dice exactamente lo mismo. Veamos qué es lo que se dice. De espaldas a los fieles y anclados en los 50. Así es la doctrina del sedevacantismo a la que se quieren unir las clarisas cismáticas de Burgos. Veamos qué puede ser esto. Parece ser que el culpable de esta cosa, el que llevó a estas monjas por el camino de la perdición, es un obispo excomulgado por la actual Iglesia Católica, llamado Pablo de Rojas, el sacerdote al que siguen las monjas del cisma de Belorado.
que es donde está el convento en cuestión. El líder de la Pía Unión de San Pablo Apóstol, considerada como una secta, fíjense, cuenta con el apoyo de las monjas clarisas de Belorado. No solo las de Burgos, las de Belorado, sino también las de Orduña, en Vizcaya. Es decir, esto es un peligro que puede extenderse. ¿Pero qué puede ser esto? ¿Qué es esto? Si investigamos sobre el obispo Pablo de Rojas, acabamos llegando a una conexión bien curiosa. A ver si lo tenemos por aquí. No, parece que... Aquí está. Acabamos llegando a esta curiosísima conexión. Nos tenemos que ir nada más y nada menos que a Vietnam y a los años 60. Es curioso, ¿verdad? Es curioso porque Vietnam, Estados Unidos, la CIA, está claramente conectado. ¿Y hay una conexión a su vez religiosa? Sí, sí la hay. Es bien conocido, todo se ha dicho, que el último papa que reconocen estas monjas es Pío XII. Y las conexiones entre los intentos por parte de la CIA de influir en Pío XII y las conexiones a su vez de cierto líder alemán y sus servicios de inteligencia para influir en Pío XII y todo este trasiego a lo que fue la cuestión del Concilio Vaticano II y la renovación en la Iglesia, todo eso, insistimos, siempre está con la CIA de telón de fondo. Es una cuestión, entonces, ¿recuerdan? Económica, geopolítica, pero también religiosa. Es decir, hay un algo más que trasciende la economía y que trasciende la política. Esto se está viendo. Entonces, Ngo Thuc fue el obispo que ya en los tiempos en los que Estados Unidos tenía influencia sobre Vietnam del Sur, va a protagonizar un acto cismático, es decir, este señor no acepta aparentemente las cuestiones del Vaticano II, en un primer momento sí las acepta, pero después deja de aceptarlas. Su vida es extraña, las circunstancias que le rodean más extrañas todavía, y todo esto acaba derivando en una serie de ramas o sectas, como dicen aquí, una serie de ramas díscolas de la Iglesia Católica, todas ellas vinculadas a cuestiones que al final acaban teniendo componentes políticos. Componentes políticos además bastante vinculados a la derecha, pero a ese tipo de derecha que, insistimos, como está ocurriendo ahora mismo en una reunión en torno, de hecho denunciada por la red Voltaire, en torno a Elliot Abrams, en la cual se están reuniendo ciertos personajes de la derecha y que estarían estrechamente vinculados al sionismo. Fíjense en todos los elementos, ¿de acuerdo? Todos los elementos van llevando hacia una cuestión. Veamos cuál es esa cuestión, cuál puede ser. Resulta que el caso de las clarisas, el caso de estas monjas que se rebelan, es en realidad antiguo. Es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer una monja? ¿Tiene que sencillamente obedecer sin más y ya está? ¿O tiene que hacer otras cosas? Unas monjas del siglo XVIII, en Galicia, España, denunciaron a sus superiores, que estaban sometidas ellas a los franciscanos, y estos franciscanos ejercían ciertas cuestiones que ellas consideraban que eran injustas, y llegaron al extremo de salir de su clausura, dirigirse a Santiago de Compostela, nada más y nada menos que al arzobispo, y plantear una queja que acaba llegando al Papa. Estamos hablando del siglo XVIII. Mujeres solas, caminando a Santiago y planteando una queja al sumo pontífice, Clemente XI en aquella época. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues ocurrió algo bien curioso. Ocurrió que el Papa las escuchó y, de hecho, atendió a su queja, y las clarisas de esta, más concretamente en Pontevedra, el convento de Santa Clara, estas clarisas consiguieron liberarse de esa situación injusta. Esto no encaja para nada dentro de los clichés religiosos, los clichés del antiguo régimen, qué horrible era, qué machista era. Sí, bueno, por supuesto que había machismo, pero había algo más, y eso es lo que estamos buscando ese algo más. Sigamos. Ese algo más, ¿qué puede ser?
Ese algo más está vinculado con cuestiones económicas, políticas, religiosas. Bueno, claro que sí. Todo está vinculado con todo si lo miramos en esencia, ¿verdad? Pero la auténtica cuestión es, ¿en qué se basa un mundo en el cual haya auténtica dignidad? ¿En qué puede basarse? Aquí lo tenemos en pantalla. Hay tres elementos principales. Uno es el orden. Ese orden, ¿a qué hace referencia? ¿Por qué es importante? Bueno, porque todos necesitamos tener algo a lo que atenernos. Si en lo que nos atenemos es al puro caos, sin más, entonces, ¿cómo se supone que vamos a fundamentar nada en nuestras vidas personales? No lo vamos a hacer. Y ahí está la cuestión de la Iglesia Católica y de la queja de estas monjas, que no es exclusiva de estas monjas. Hay mucha gente que se queja de lo que ha pasado en la Iglesia Católica durante las últimas décadas. Entonces, hay una apelación como la de aquellas monjas del siglo XVIII, hay una apelación a una autoridad superior, una legítima protesta que debe ser atendida. ¿Cómo ocurre eso? Mediante la justicia. Es decir, debe haber reglas objetivas y ecuánimes. Esas reglas objetivas y ecuánimes son las que van a permitir que se curse, por así decir, la queja, la legítima queja. Ahí se va a valorar si efectivamente es legítima, se va a cursar y se va a emitir sentencia. ¿Y cómo ocurre esto? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible? Bueno, es la cuestión de la responsabilidad, es decir, tiene que haber alguien a quien apelar, tiene que haber un responsable. Y ahora rebobinemos, vayamos al principio de la cuestión de lo que tratábamos aquí y pensemos por un momento en lo que nos planteaba Larry Johnson, en lo que este señor que presenta en la Universidad Liberty como un hombre que ama al Señor, es decir, este señor, Mike Pompeo, que fue director de la CIA, pensemos cómo se aplican las cosas que hemos dicho. Y aquí lo tenemos, aquí tenemos la tríada. ¿Qué es lo que hacemos en la CIA? Decía este señor. Mentimos, engañamos y robamos. Mentimos, es decir, ¿el orden cuál es? El orden es la mentira. ¿Qué es lo que estamos viendo a nivel económico, a nivel político, a nivel geopolítico, actualmente en el mundo? ¿No estamos viendo unas constantes mentiras? Preguntamos, ¿eh? A nuestro juicio, desde luego que sí. Engañamos. ¿Qué es lo que estamos viendo a nivel de justicia? Un constante engaño. ¿Se aclaró el Nord Stream? No. ¿Afectó eso a la economía europea? ¿Y de qué manera? Entonces, ¿qué es esto? Quizá habría que llamarle engaño. Y por último, robamos. Este quizá es la parte que cuesta más entender. ¿Qué pasa con la responsabilidad? No ha sido usurpada, no ha sido robada la responsabilidad. ¿Hay algún tipo de sentido de responsabilidad? Es decir, ¿quién se hace responsable por la destrucción de Nord Stream? ¿Quién se hace responsable de las consecuencias económicas? ¿Cuál es la respuesta que recibimos? Nadie. Es el puro caos. Sencillamente se nos aplica una serie de medidas, una serie de cuestiones, y nosotros, ¿qué hacemos? ¿Tenemos algo a lo que apelar? ¿Tenemos un orden? ¿Tenemos una justicia? ¿Tenemos una responsabilidad? No. Es obvio que no. ¿Ustedes qué opinan? Es el juicio que podemos hacer acerca de esto que el señor Macron dijo con tanta pompa en la Sorbona. Con tantísima pompa dijo, ay, es que se nos viene el mundo encima. Ay, nuestra pobre Europa, ¿qué va a hacer nuestra pobre Europa? Bueno, lo que tiene que hacer nuestra pobre Europa es recuperar sus raíces, sus principios, pero auténticos. No ensoñaciones sentimentales sobre lo que pudo haber sido Europa, como cuando analizábamos al señor Kalergi, sino auténticos principios, principios que regulan la misma realidad, la propia realidad. Y así es como teníamos que en el siglo XVIII unas mujeres, en ese mundo tan machista, tan oscuro, tan extraño, unas mujeres cogieron y dijeron, no señor, porque tenemos orden, justicia y responsabilidad, y vamos a hacer valer nuestros derechos. Y entonces estas monjas de clausura salieron de la clausura, se fueron a Santiago, le dijeron al arzobispo, usted nos tiene que escuchar y este asunto se tiene que solventar. Y al cabo de un año o 2 años,
Exactamente no recordamos ahora mismo, al cabo de un tiempo, ¿qué es lo que ocurrió? Que el Papa les dio la razón a estas mujeres. Eso es lo que ocurrió. Entonces, esa es la labor que llevamos aquí. Necesitamos principios que instituyan, pues eso, una primera institución que la Iglesia Católica, por propia decisión, ya no quiere hacer. Y quizá por eso la prensa es tan unánimemente brutal con estas pobres monjitas, porque la Iglesia Católica ya no quiere hacer esa función. El señor Macron nos dice que ay, es que el mundo liberal se ha venido abajo el mundo liberal. Sí, pero usted y sus amigos nos habían dicho que el mundo liberal nos iba a proveer de todo, que todo iba a ir estupendamente. Y ahora ustedes mismos nos dicen que el mundo es un desastre. Entonces, la conclusión parece clara, ¿no creen ustedes? La conclusión nos parece a nosotros, que es que necesitamos esto. Necesitamos instituirnos en torno a principios para así poder tener una auténtica civilización. Y que, como le pasaba a esas pobres monjitas del siglo XVIII, podamos tener algo a lo que apelar, alguien que se hace responsable y que aplique la justicia. Lo dejamos ahí. Nos parece que es una reflexión muy necesaria. Entendemos que no se está haciendo, por alguna razón no se está haciendo. Se tienen en cuenta cuestiones económicas, se tienen en cuenta cuestiones geopolíticas, pero ahí se para todo. No debemos hablar de religión. No debemos hablar de cosas que sobrepasen el ámbito económico y político, social, cultural a lo sumo. Pero no debemos ir más allá, no debemos ir más allá. ¿Quién tiene interés en que no se vaya más allá? Preguntamos nosotros. Si a las monjas del siglo XVIII le hubieran dicho eso, ¿qué hubieran dicho esas monjas? Hubieran dicho, mire, váyase usted a otro lugar, porque nosotras no somos tontas. Nosotras tenemos orden, justicia y responsabilidad. Y aquí se nos va a escuchar porque nuestro reclamo es legítimo y lo vamos a demostrar. Y vamos a hacer lo que sea necesario para que esto quede bien claro. Eso es lo que falta, amigos. Falta una auténtica institución que tenga esas características elementales y fáciles de comprender por lo demás. Porque si no tenemos eso, a lo que vamos es a lo que nos presentaba nuestro amigo Mike Pompeo, este hombre del Señor. Nos vamos a que todo sea mentiras, engaños y robo. Robo, en última instancia, de la dignidad humana misma. Lo dejamos ahí. Apóyennos, difundan esta información si creen que es válida y necesaria. A nuestro juicio lo es. Y apóyennos también haciéndose miembros de Geopolítica Actual, dándole a like y todas estas cosas, suscríbanse, todas esas cosas típicas de YouTube, ustedes ya lo ven en otros vídeos, no vamos a repetirlo aquí. Y por lo demás, simplemente agradecerles que estén ahí. Si simplemente están viendo este vídeo, está claro que ustedes, como se solía decir, forman parte de la resistencia, ¿verdad? De una auténtica resistencia. Una resistencia por la dignidad humana, algo elemental y básico. Así que muchas gracias por adelantado, insistimos, y como siempre, saludos muy cordiales para todos y hasta la próxima.